Buenas noches con todos. Gracias por estar puntuales para la presentación de manejo y alimentación de marranas en etapa de gestación. La charla será dictada por el ingeniero Raúl Ibarra y por el ingeniero Mirko Ciurliza. La primera parte, que es la parte de alimentación de marranas en etapa de gestación, la va a dictar el ingeniero Raúl Ibarra. Raúl Ibarra Ordóñez es ingeniero zootecnista, egresado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, tiene una maestría en nutrición en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Él tiene 14 años de experiencia en molinos comerciales y en asesoría de granjas y trabaja en Batilana Nutrición desde el año 2018. Empezamos. Raúl, por favor, adelante. Gracias. A ver, buenas noches con todos. Un gusto que ya nos sigan. Hoy día tenemos un tema muy especial. Ahí te voy a poner la presentación. Segundo, para compartir pantalla. Karina, ¿me puedes dar el visto que se está compartiendo la pantalla? Karina, ¿me escuchas? Karina, ¿me escuchas? Quería saber si se está compartiendo la pantalla. Sí, sí se veía, Karina, Raúl. si se estaba compartiendo la pantalla, quería que me den el visto. Sí, sí se estaba compartiendo la pantalla. ¿Puedes ponerle otra vez, por favor? Sí, otra vez, sí, otra. Okay. ¿Se ve la pantalla? Sí, ya se ve. Excelente. Disculpen, ante todo, siempre tenemos un poco de errores técnicos. Muy buenas noches con ustedes. El tema que hoy día hablaré es la alimentación en la etapa de gestación. Bueno, sabemos que la etapa de gestación es una etapa muy crítica en el ciclo productivo de una granja de cerdos. No, las etapas en sí tienen gran importancia, pero el correcto uso de nuestros recursos, que es el alimento, es de vital importancia. De esta manera nosotros podemos asegurar el éxito de la siguiente generación y de esta manera maximizar nuestros recursos. Hoy hablaré un poco básicamente de qué cuidados nosotros tenemos que tener al escoger o preparar un alimento. La alimentación y la nutrición son dos conceptos muy parecidos, pero a la vez muy diferentes. La alimentación viene a ser la acción de dar el alimento. ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Qué tipo de alimento vamos a dar? Es muy diferente trabajar con animales jóvenes, con animales más adultos. Necesitan diferentes cuidados, tanto sea en manejo, alimentación y sanidad. Y esto se repercute mucho más o se ve con mucho más cuidado en la parte de nutrición y alimentación. Tenemos que saber en qué momento dar, qué dar, la presentación del alimento, la cantidad y el momento ideal para utilizar cada recurso que tenemos. La nutrición nos enseña el estudio de cómo va a ser aprovechado ese alimento a lo largo del tracto gastrointestinal, desde que entra de la boca hasta que excrete las heces. Lo que nosotros buscamos es que haya un máximo aprovechamiento de estos nutrientes que conforman un alimento. Y de esta manera satisfacer las necesidades del animal que está llevando dentro de él todo el potencial genético y la nueva progenie, que es muy, muy, muy importante saber llevarlo. Nutrición de reproductores. La gestación
Vemos acá, tenemos una marrana ya en el último tercio de gestación, una marrana excelente, podemos darnos cuenta nosotros que el tamaño de los pezones ya está próximo a parir. ¿Cómo nutrir una cerda en la gestación? Siempre yo les digo a ustedes que nosotros tenemos que tener mucho cuidado al nosotros empezar una crianza. Tenemos que conocer a los animales por dentro, y como quien dice, y saber cuál es el funcionamiento. Para esto necesitamos nosotros conocer la fisiología digestiva. Y en este caso, que el animal esté en un proceso de reproducción, necesitamos conocer también la etapa reproductiva del animal, la fisiología. ¿Cómo funciona el sistema reproductor? Porque de esa manera nosotros podemos conocer cómo va a ser el desarrollo de los futuros lechones. Alimentos nutricionales, la elección de las fuentes de nutrientes, y el cuidado, siempre a mí me gusta hablar mucho del cuidado de la integridad intestinal, que es muy, muy, muy importante. Empecemos con la fisiología digestiva. Miren, acá siempre me ha gustado mucho ver este tema con mucho cuidado. Podemos ver que el intestino delgado, bueno, aparte del estómago, que tiene una capacidad de 7.5 litros, el intestino delgado tiene una longitud de 18.2 metros y una capacidad de 9.2 litros. El intestino grueso, un lado de 4.8 y 7.5 litros de capacidad. Podemos ver también el ciego tiene una capacidad de 1.8 litros y una longitud de 24 centímetros. Si nosotros sumamos, podemos darnos cuenta que el cerdo tiene 23.24 metros aproximadamente de intestino, de tubo digestivo, y de una capacidad de 18.7 litros. Quiero que nosotros pongámonos esto en la cabeza porque es muy importante para que se veamos todo el lago que tiene que recorrer el bolo alimenticio y tiene que ser aprovechado. ¿Y dónde se tiene que aprovechar esto principalmente? A nivel de intestino delgado. En la parte del duodeno se realizará la digestión verdadera y a nivel de yeyuno se va a dar la absorción de nutrientes. Esto es muy importante. Tenemos que maximizar el uso de estas estructuras anatómicas. Si logramos aprovechar estos, vamos a tener una correcta absorción de nutrientes y por lo tanto, unos buenos lechones en el futuro. Y el ciclo de vida del animal va a ser óptimo. Ya vimos cómo funciona el sistema digestivo, pero ahora también tenemos que conocer un poquito la fisiología reproductiva. Es muy importante. Fisiología reproductiva, voy a hablar básicamente del desarrollo del nuevo ser, en este caso. Nosotros lo dividimos en dos grandes etapas. La primera etapa, que viene a ser la de la etapa embrionaria, que dura aproximadamente hasta los 35 días, y después da paso a la etapa fetal. En la etapa embrionaria hay que tener muchísimo cuidado nosotros, porque es la etapa más delicada del animal. ¿Por qué? Generalmente, si es que nosotros hacemos un mal manejo del animal en la alimentación, podemos bajar su capacidad de implantación de los óvulos fertilizados a nivel de los cuernos uterinos. Y entonces ya empezamos a tener primeramente vamos a tener baja población de lechones en nacimiento. Que nadie quiere eso. Es muy importante conocer que en la etapa embrionaria el animal va a desarrollarse celularmente, pero a partir de la etapa fetal el animal ya tiene los órganos ya formados, pero en esta etapa es cuando el animal empieza a crecer, el desarrollo. Es muy importante nosotros identificar que a partir de los 70, unos dicen 70, otros ponen énfasis a partir de los 80, unos dicen 82 días, es cuando se da el desarrollo más óptimo de este nuevo ser. Y por lo tanto la alimentación juega un papel vital, porque todo lo que coma la madre básicamente va a ser para el desarrollo del nuevo ser. Esto lo vamos a hablar un poquito más adelante con mejores números y dando mejores recomendaciones. Otro
Otra cosa que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, y eso también me imagino que le va a hablar el ingeniero Mirko Schulis, que es un experto en el manejo, es básicamente la condición corporal. La condición corporal nosotros generalmente la tomamos del 1 al 5, tenemos un parámetro, donde 1 es un animal muy delgado y 5 es un animal muy obeso. Cada uno de ellos tiene sus problemas. Lo que nosotros buscamos en la etapa de gestación es que el animal esté en un promedio de 2.3, 2.5. Hay muchas variaciones en eso también dependiendo de las razas y de la genética, de las líneas que en un momento se está utilizando. Pero todos hemos llegado al acuerdo que tiene que ser entre 2.5 y 3 aproximadamente la condición corporal. Más de 3, problemas serios. Menos de 2.2, 2.3 también va a haber problemas serios. Lo vamos a ir hablando poco a poco. Fuentes de nutrientes. Bueno, sabemos que inicialmente en la naturaleza hay muchas fuentes que nosotros vamos a dar a la marrana en el alimento. Que nosotros lo hemos agrupado en 6 grandes grupos. Tenemos el grupo de los carbohidratos, que nos va a dar energía. Está representada, ustedes lo conocen bien, con el maíz. Es la primera fuente de carbohidratos en la naturaleza por excelencia. Los lípidos, que son los aceites, las grasas, que también nos dan cantidades muy óptimas de energía. Las proteínas, que son fuente de aminoácidos, que nosotros conocemos la soya, la harina de pescado, etc. Y después encontramos con los minerales, que están divididos en macro y micro, las vitaminas, que se necesitan en pequeñísimas cantidades, pero son muy importantes, y el agua. Todos estos nutrientes, todas estas fuentes de nutrientes, nosotros las tenemos que utilizar de una manera adecuada para obtener de ello lo que necesita el animal. No podemos utilizar solamente carbohidratos, no podemos utilizar solamente proteínas. Todo tiene que estar balanceado. Ya conocemos de dónde obtener nutrientes, pero ahora lo más importante es conocer qué necesita la madre en este momento de gestación, que es una etapa muy especial para ella. Necesita energía. Yo siempre he querido que la gente entienda esto. Un animal, para que cree una estructura, en este caso, los nuevos lechones, es como construir una casa. La energía son los trabajadores. Y los aminoácidos, que vienen a ser la proteína, son los ladrillos. Necesitamos de los dos que trabajen en conjunto y que hayan en buena cantidad equilibrada. ¿Para qué? La estructura crezca parejo. No puede haber muchos trabajadores sin material, y tampoco puede haber mucho material sin trabajadores. En este caso, no haríamos un correcto uso de estos recursos. Siguiendo los minerales y las vitaminas, que son muy importantes, y el agua, que vamos a ir detallando cada uno de estos. Necesidades de energía en la etapa de gestación. Estamos hablando de los trabajadores. Necesitamos energía para construir estructuras. Muchas empresas especializadas, como la empresa PLC, o publicidades como las tablas brasileñas, nos dan una idea de lo que va a necesitar el animal de energía. La energía, como les dije, la obtenemos principalmente de los carbohidratos. Es muy importante hacer una diferenciación. Hemos hablado de células en gestación, pero también tenemos que hablar que nosotros las separamos en 2 grandes grupos. Las primerizas y las multíparas, o sea que ya tienen más de 2 pasos para adelante. Generalmente, en las hembras primerizas, estas en el proceso de la gestación aún siguen creciendo para tener un desarrollo. Entonces, sus necesidades de alimentación van a ser un poco superiores a las de una célula que ya no va a crecer aproximadamente del tercer parto para adelante. Es una niña que ya tiene un tamaño específico y un peso. Eso es muy importante identificar. Es por eso que la mayoría de las tablas de nutrición nos hacen esta separación. Entonces, el manejo tiene que ser muy diferenciado. Y vemos que, por ejemplo, en el último tercio de gestación, te dice, me incrementa los requerimientos nutricionales de una manera alarmante o elevada, si se puede decir, en la etapa
en el último tercio, porque como hablamos antes viendo el tema de fisiología reproductiva, vimos que en los últimos 30 días el lechón es cuando más se desarrolla. Es muy importante. Lo mismo, el mismo comportamiento nosotros vemos en las tablas brasileñas, inclusive acá las separan a las animales como primerizas y pseudos adultas y también ponen el número de lechones, porque acuérdense, una hembra de alto potencial genético va a consumir mucho más nutrientes, en este caso mucho más energía. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. El trabajo con las hembras primerizas y con las hembras ya con experiencia. El ingeniero Mirko va a hablar un poco más del tema en el manejo. Las fuentes de energía tradicionales son carbohidratos, que es como les he dicho el maíz, el aceite, el afrecho, el glucogat, es una fuente alterna de energía, son compuestos gluconeogénicos y enzimas. Necesidades, y ahora pasamos a la segunda parte, que ya habíamos hablado de los trabajadores, que es la energía. Ahora empecemos a hablar de los materiales, en este caso los aminoácidos. En la naturaleza existen más de 200 aminoácidos, de los cuales 20 son muy útiles. Si juntamos nosotros más de 200 aminoácidos en una cadena lineal, si se puede decir de esta manera, ya tienen el nombre de proteínas. Y las proteínas las tenemos nosotros en los músculos, en el cabello, en el caso de los hombros humanos, y en el caso de los cerdos, las cerdas, las pezuñas, el colágeno, todos son compuestos de aminoácidos y son muy importantes tenerlos en un equilibrio. Cuando nosotros hablamos en cerdos, me dicen, ingeniero, proteína, yo quiero utilizar harina de pescado, yo quiero utilizar torta de soya, yo quiero utilizar soya integral. Todas las fuentes son muy buenas, pero nosotros vemos el contenido de estas proteínas, sea harina de pescado, sea torta de soya, y vemos sus componentes. El aminoácido principal o el componente principal para un cerdo es la lisina, porque es la que constituye principalmente los tejidos, la carne. Y eso hay que tener en cuenta que es lo que nosotros estamos buscando. Para eso, se han hecho tablas o se han hecho cálculos donde utilizamos a la lisina como el jefe, el aminoácido jefe que va a gobernar a todos los demás aminoácidos, como son la metionina, la treonina, el triptófano, la valina, la isoleucina. Y todos trabajan en relación a él. Si el jefe dice, yo voy a estar con 10, tú tienes que estar al 70%. Y empieza a jugarse en esa proporción. Nosotros, los nutricionistas, hacemos eso, traducimos estos datos a un alimento balanceado, como el que vienen usando, y nos garantiza que nosotros podemos satisfacer esas necesidades. Si es que nosotros no tenemos un buen equilibrio en los aminoácidos, les aseguro que desgraciadamente la nueva generación va a salir con muchos defectos. El principal, bajo peso al nacimiento. Es el primer defecto. Entre la proteína, y le he dicho la soya, los aminoácidos, la harina de pescado. Ahí entramos con una proteína que a veces mucha gente no lo vemos porque a veces decimos minerales y vitaminas. Minerales, ¿qué minerales nosotros conocemos? Primeramente, el calcio. El calcio viene a ser el mineral que nosotros nos va a dar las bases para construir el sistema óseo, los huesos, que sostienen el animal. Si no tenemos buena fuente de calcio, desgraciadamente vamos a tener animales muy quebradizos, sus huesos se van a romper muy fácilmente. El fósforo es muy importante básicamente para procesos energéticos, el famoso ATP, adenosín trifosfato, vital para todas las reacciones energéticas. Pero estos son macro minerales. Lo más importante a veces son lo que no hay en cantidad. A veces nos desesperamos que haya mucha proteína, mucha energía, pero a veces nosotros descuidamos que lo más importante son las cosas que vienen en pequeñísima cantidad, porque cuando no hay, wow, problemas, deficiencia, ausencia total, el animal se muere en crecer, los lechones están raquíticos, y eso es muy común. Estos microminerales, otro llamado microminerales traza, el zinc, el hierro, el magnesio, el cobre, el yodo, el selenio, cumplen funciones muy importantes.
Es por eso que a veces nosotros necesitamos ponerle a este alimento productos como los minerales orgánicos que me ayuden a tener una mejor asimilación, para que lleguen a cubrir estos requerimientos y en la velocidad que necesita la célula. Acuérdense que esta célula está construyendo un animal dentro de sí. Eso es muy importante. Quiero que lo tomen eso en cuenta. Ahí están viendo un animal que es una fábrica de lechones. Y esa fábrica necesita los mejores componentes para obtener un animal de calidad. Y no es nada importante, no es nada desmerecer las vitaminas que juegan otro papel importante, muy, muy importante. La vitamina A, la réplica celular, para que crezca más rápido; la vitamina D, para que haya una mejor absorción del calcio; la vitamina E, un antioxidante, para que el crecimiento celular se mantenga sostenible, mayor tiempo de vida de las células; la vitamina K, para preparar a la madre para el parto, porque nos va a ayudar a prevenir hemorragias. Todo esto es muy importante. Se utiliza en pequeñísimas cantidades, sí, pero su deficiencia nos trae problemas muy grandes. Vuelvo a recalcar esto. Un animal parasitado, lo primero que va a perder va a ser estos minerales, los minerales traza y las vitaminas. ¿Por qué? Porque el parásito no le interesa las cantidades de proteína, que hay un montón a nivel intestinal. Hay bastante para todos, pero lo que no hay para todos es esto. Tienen que tener mucho cuidado y criterio, por favor. El ácido fólico también es muy importante. Bueno, me imagino que muchas mujeres ya con hijos estarán viendo esto y saben que el ácido fólico es importante para el desarrollo del sistema nervioso del nuevo ser. Entonces, no nos podemos descuidar ni un detalle en esta etapa. Entramos a lo que es integridad intestinal, que es el cuidado del sistema digestivo, porque sabemos que si el sistema digestivo funciona bien, voy a tener nutrientes. Si tengo nutrientes, voy a tener suficiente materia prima para crear un lechón de calidad. Y para que también la madre lleve bien el proceso y su ciclo en la etapa de producción sea más largo, tenga más pautas. Si no, desgraciadamente, cuando hacemos una mala nutrición, la animal, la célula a veces no la consideramos ni llega ni al tercer parto y ya lo estamos descartando. Y eso es por errores muy simples. ¿Qué utilizamos para mejorar la integridad intestinal? Antibióticos, prebióticos, probióticos, ácidos de la intermedia, que nos ayudan a mejorar la viabilidad del alimento; fuentes energéticas específicas para el enterocito, que básicamente a mí me fascina que el enterocito, bueno, los enterocitos son las células del intestino, y hay una parte a nivel de duodeno, donde están las vías intestinales. Imagínense que son como manos, y cuanto más manos hay, más rápido atrapan los nutrientes. Esto es muy importante. Y definitivamente los hepatoprotectores, que son los que nos garantizan que el hígado, que viene a ser la fábrica, funcione bien. Nuestro, como es una biopsia intestinal sana, como pueden ver en el lado A, una biopsia intestinal dañada, una biopsia saludable, nos asegura que va a haber vamos a atrapar mayor cantidad de nutrientes. Una biopsia dañada, desgraciadamente va a haber desaprovechamiento y vamos a tener un excelente guano, unas excelentes heces, con muchos nutrientes. Pero ¿qué nos interesa eso? Lo que nos interesa es que se queden en el animal esos nutrientes. En estas tápicas, el hígado, como les he dicho, viene a ser el almacén y la fábrica. Todo pasa por el hígado. Todo en nutrición, el hígado es lo más importante y tenemos que cuidarlo a lo largo del tiempo. En animales de engorde a veces no le damos mucha importancia porque el animal a los 5 meses ya lo estamos despachando al camal, pero en una marrana, no. 4 años tranquilamente. Y este hígado tenemos que cuidarlo mucho. ¿Y cómo lo cuidamos? Balanceando bien un alimento. No dando o combinando un alimento balanceado. Justamente un alimento balanceado tiene ese nombre, balanza. Lo que necesita el animal y lo que yo le doy en el alimento. Rompo ese balance, vamos a tener problemas de todo tipo. Por eso, la recomendación es trabajar siempre con un alimento de calidad. El tamaño de la partícula también es muy importante. Si es muy fino el alimento, desgraciadamente, si es que hay mucha gente que dice, no, me gusta que el alimento sea finito porque el animal lo come mucho más agradable. Bueno, sí puede ser, pero esto también puede traer al animal a que tenga problemas de estreñimiento.
que en el momento del parto sí nos puede traer complicaciones muy serias. Hay productos que nos ayudan a mejorar el integridad intestinal, hay muchas variedades en el mercado. El agua, a veces no lo consideramos como un nutriente, yo lo considero una vital importancia porque el animal al día necesita 17 litros de agua. Por favor, nosotros nos matamos haciendo un buen alimento. Ustedes manejan un buen comedero. Y a veces trabajamos con agua de pozo, trabajamos con agua de cisternas. Y todo el trabajo que hicimos, simplemente por no tratar el agua adecuadamente, se va al suelo. Es muy importante. Mucha reflexión eso porque el animal consume aproximadamente 17 litros de agua diaria. Entonces, sí, tenemos que nosotros ver que la calidad de este nutriente o alimento sea de la mejor. Excesos nutricionales, que a veces nos encariñamos demasiado con animales, decimos que linda la cerdita, tiene que comer bastante. No, señores, por favor. El animal tiene que comer lo que necesita, es aproximadamente de 2 kilogramos a 2 kilogramos y medio, y viendo algunos temas dependiendo de la conformación del animal. Si alimentamos demasiado al animal, vamos a tener lipogenesis, que es acumulación de grasa en sitios que no nos conviene. Si tenemos una cerda gorda, va a bajar el tamaño de camada. ¿Por qué? Porque no va a tener espacio donde desarrollarse y va a haber una muerte embrionaria primeramente, inclusive hasta una muerte fetal. Menor porcentaje de partos, porque las hembras gordas, desgraciadamente, también se retrasa el ciclo, eso a veces no es fácil detectar, muchos problemas, mucho cuidado, y también va a haber mayor porcentaje de partos distóxicos, porque también va a ser un problema muy grande en el momento en que generalmente hay que asistirlos. Y esto que me va a traer como consecuencia una alta mortalidad, no solamente de lechones, sino también inclusive de la madre. Tenemos que ser cuidadosos, tenemos que cuidar nuestra inversión, señores. Deficiencias nutricionales. Un animal también flaco, no hay que irnos a los extremos. A veces decimos, no, la cerda ya está grande, vamos a darle alimento húmedo. Por favor, no hagan eso. En esta etapa no se atrevan a hacer eso porque es muy peligroso. Tenemos que tener cuidado que la nutrición, el número, cuando nosotros tenemos una deficiente nutrición, baja definitivamente el número de lechones porque no va a haber. Entonces simplemente van a morir dentro de ella. Y por consiguiente también va a haber un bajo peso del lechón al nacer. Y la condición corporal del animal puede llegar a ser menos de 2, 1.5, donde este animal no va a poder ser servido rápidamente y vamos a tener que aguantar un ciclo menstrual, que son aproximadamente 28 días, que el animal va a comer gratis. Entonces, mejor cuidémoslos a invertir más. El equilibrio animal, con conformación de 2.5 a 3 para tener un animal, un buen tamaño de camada, menor paso, no va a tener problemas en los partos, y también, por lo tanto, va a haber menos mortalidad de lechones y de madres. Definitivamente, hay que saber llevar bien a los animales. Consideraciones del alimento de gestación. El alimento siempre va a estar relacionado con la concentración de energía. Si nosotros damos lo que necesita el animal en el momento justo, el animal debe satisfacerse con lo que damos, que son de 2 kilogramos o 2.5, inclusive un poco más dependiendo del tamaño de la cerda, siempre tener en consideración eso. Es por eso que nuestros lotes de animales tienen que estar identificados, muy bien identificados. La restricción de alimento en los primeros 15 días de vida para mí es muy importante. Esto siempre y cuando el animal tenga un peso correcto. Pero si el animal está bajo de peso, ya empezamos a venir con los problemas. Si es que se nos pasa a nosotros la mano en darle alimento los primeros 15 días de vida, podemos ocasionar muerte embrionaria y menos lechones. La marrana no debe tener restricciones en el último tercio de gestación. Los últimos 30 días el animal que coma, bien. Si podemos darle un poquito más, démosle, porque todo lo que coma no va a ser para que acumule grasa, va a ser para que el lechón se desarrolle para que tenga peso. El uso de insumos fibrosos es necesario en esta etapa, sí, porque los alimentos voluminosos no van a hacer que el animal distienda más su estómago y esté más tranquilo. O si tenemos un alimento altamente concentrado, va a comer poco y ustedes saben que un animal en la mañana va a comer tranquilo, pero en la tarde va a pedir más. Entonces hay que tener bastante cuidado y criterio en esto. La lisina es el aminoácido
capitán, ya les he dicho, es muy importante siempre saber nosotros, cuando compremos un animal, saber los niveles de lisina que tiene. Las vitaminas y minerales, ya les vuelvo a decir, se necesita muy poco, pero son de vital importancia, muy, muy importantes. Hay productos, aparte del premix que se utiliza, se da una mezcla de minerales orgánicos que ayudan muchísimo. Está comprobado que cuando se utiliza este tipo de suplementos, mejora y garantiza el tiempo de vida de la marrana y, su producto. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido y estoy ya no a cualquier consulta. Gracias. Gracias, Raúl. Excelente tu presentación. Bueno, continuando con la charla, ahora nos va a presentar Mirko Ciurliza la parte de manejo de marranas en etapa de gestación. Mirko Ciurliza es ingeniero zootecnista, egresado de la Universidad Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Él tiene 8 años de experiencia en producción de cerdos en las principales empresas del sector, Batilana Nutrición, desde hace 3 años como consultor técnico comercial. Adelante. Hola Karina, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, a mí me ha tocado hablar de la parte de manejo de marranas en gestación. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Sí, mira. Bueno, para empezar a hablar de lo que es marranas en la etapa de gestación, tenemos que empezar diciendo que la elección de unas buenas reproductoras o reproductores es clave, ya que, digamos, es el punto de partida para nuestra producción, ¿no? Entonces es muy importante la elección, ya que estos nos van a dar los productos que a futuro nosotros llevemos al mercado. Así que hay que saber elegir los reproductores. Los puntos que vamos a tratar hoy día son las instalaciones, la alimentación y consumo de agua, celo y servicio, las vacunaciones, las enfermedades que podemos encontrar en la parte reproductiva, digamos, y la bioseguridad. En cuanto a las instalaciones, estas para marranas gestantes podrían ser corrales o lo que creo que la mayoría de ustedes conoce que son las jaulas, ¿no? Si hicieran una gestación colectiva, digamos, en corrales, tenemos datos como las dimensiones en las cuales deberían estar alojados estos animales, que van más o menos desde 2.25 metros cuadrados por animal, ¿no? El piso puede ser sólido, quiere decir cemento sólido, podría ser también algún piso de cemento ranurado, o tal vez con alguna cama, ¿no? Ya sea pajilla de arroz, paja o la que ustedes tengan a disponibilidad, digamos. En cuanto a las jaulas, las dimensiones generalmente que se usan para las jaulas van de los 2,40 metros de largo por 60 centímetros de ancho y un metro, un poco más de altura, ¿no? El piso también acá puede ser sólido, slag de plástico, slag de cemento o un mix de ambos, digamos, ¿no? Como ustedes pueden ver en las imágenes, permítanme poner el puntero un momentito. Como ustedes pueden ver en las imágenes, tenemos lo que sería en corrales una gestación colectiva, en jaulas con piso sólido y en jaulas con un piso mixto, digamos, ¿no? Mitad de slag de cemento y el resto piso sólido. Particularmente prefiero la última, ya que es mucho más fácil de limpiar, es más higiénico, tiene menos humedad,
lo cual no daña los cascos de las hembras. Si ustedes pueden ver en la imagen del centro, este es un piso completamente sólido y como ustedes ven, hay humedad, ¿no? Y eso nos perjudica porque malogra los cascos y en épocas de invierno incluso peor porque podríamos adquirir algún tema respiratorio por ahí, ¿no? Estas son, bueno, son fotos de granjas en las cuales yo he trabajado, ¿no? Esta sí la saqué de internet, pero es más o menos lo que se usa hoy en la actualidad. En cuanto a la alimentación, tenemos que partir de, ya lo mencionó el ingeniero Raúl, pero tenemos que partir desde la condición corporal de la hembra. Es muy importante, ya que dependiendo de esto, nos va a garantizar el éxito que tengamos con los lechones que nosotros saquemos, ¿no? Generalmente se hace un score que va de 1 a 5, siendo 1 una hembra demasiado delgada, ¿no? Y una hembra en condición 5 demasiado gorda. Este es un esquema para que ustedes se dan una idea que este sería el ideal que ustedes deberían tener dentro de una granja o cualquier explotación que ustedes tengan de porcinos en cuanto a reproductoras. La condición generalmente tiene que estar entre 2.5 a 3 y el 90% de estas hembras de nuestra granja debería estar en esta condición y solo un 5% delgadas y un 5% gordas, ya que estas hembras de los extremos son bastante problemas dentro de nuestra explotación. Como ustedes pueden ver, es una imagen más real para que puedan ver las condiciones, siendo la ideal la del centro, ¿no? Al lado derecho tenemos una hembra bastante gorda y al otro lado una hembra bastante flaca. Ambos tienen sus desventajas, ya que las dos pueden tener problemas de fecundación, o si alguna de ellas llega a fecundar, en el caso de la delgada, lo más probable es que la producción de óvulos sea mucho menor, ¿no? Y por ende nos tenga una camada relativamente pequeña. Y en la gorda, si bien podría fecundar, tendríamos problemas al parto, un parto distóxico, o tal vez lechones de muy bajo peso y tamaño, ya que al ser muy gorda, obviamente el espacio dentro del útero se reduce. Este es un esquema de alimentación tipo que ustedes podrían tal vez usar. No quiere decir que esto sea específicamente lo que ustedes tienen que hacer, pero les da una idea bastante clara cómo ustedes podrían manejar la alimentación partiendo desde la condición corporal, que es muy importante manejarlo desde ahí, ¿no? Que sea individualizado, ¿no? Y logremos lo que ya vimos con la condición corporal, que el 90% de estas hembras estén en buena condición. Partiendo que si destetamos hembras delgadas, lo ideal sería recuperar esta hembra en la gestación, por lo tanto podríamos tranquilamente alzar las dietas, ¿no? De lo que normalmente damos, no sé, 1,5 kilos, 2 kilos, llevarlo hasta 3 kilos y medio, ¿no? Para recuperar a la hembra durante la gestación, esta pueda ser servida con normalidad, recupere su condición y geste de manera normal, digamos, hay una buena producción de óvulos y no tengamos problemas. Por el contrario, si tenemos hembras bastante gordas, lo ideal sería bajar la ración, ¿no? Para controlar justamente esa gordura que tiene y en lo posible tratar de bajarle la condición, ¿no? En hembras ya bastante adultas de 3, 4 o 5 partos, es bastante difícil bajar la condición, no imposible, pero uno tiene que hacer un trabajo bastante concienzudo, digamos, con el manejo de la alimentación de estas hembras, ¿no? Y si tenemos hembras, digamos, que salen dentro de una condición normal, ¿no? Lo ideal sería trabajar los primeros 28 días que la vamos a servir, se va a implantar el embrión, todo eso, aumentar la dieta un poco y luego de esos 28 días bajar la dieta nuevamente hasta casi al final de la gestación, ¿no? O si queremos los últimos 15 días, podremos dar un alimento con más energía o más nutrientes para ganar peso de lechón en el último tercio, ¿no? Como ya lo dijo el ingeniero Raúl. Podríamos ayudarnos para la alimentación con herramientas como el caliper, que esta es una herramienta que fue desarrollada en la Universidad de Carolina del Norte, ¿no? Que se pone en la parte posterior de las hembras, en la altura de la cadera, y de acuerdo al color que indica nos da una idea cómo es la condición de esta hembra, ¿no? Si está delgada, en una condición normal o ideal, o si está gorda. O podríamos ayudarnos con algo tan simple como cintillos, que yo lo he trabajado en mi experiencia,
profesional y funciona muy bien, ¿no? Partiendo que tomamos estos mismos 3 colores, ¿no? Y delante de cada jaula amarramos estos cintillos, dependiendo si es flaca, está normal o ideal, y el operario puede hacer un mejor manejo de la alimentación, ¿no? Que la puede hacer de manera individual, viendo a qué hembra le corresponde más cantidad de alimento o menos, o normal, digamos. Esto ayuda bastante para mejorar bastante lo que es la condición corporal, ¿no? Incluso podríamos, con eso, teniendo una buena condición corporal, lograr mejores resultados productivos en temas de fertilidad. En cuanto al consumo del agua, ya lo mencionó el ingeniero Raúl, esos animales necesitan bastante agua, en un promedio de 17 a 19 litros. Entonces la idea es darle un agua de calidad, ¿no? Este es un detalle de las concentraciones mínimas que debe tener el agua, tanto de minerales, lo que es dureza, incluso un conteo bacteriano que sea, o microbiológico, mejor dicho, ¿no? Para decir que nosotros estamos dando un agua de calidad al animal, ¿no? Lo mínimo que ustedes podrían hacer con el agua es clorarla, ¿no? Y si hay las posibilidades de hacer algún tipo de análisis para ver exactamente qué tipo de agua tenemos y qué tratamiento vamos a seguir, pues hagámoslo. Le diría que lo hagan periódicamente, ¿no? Muchas veces el tema de las enfermedades o problemas entéricos o de algún otra índole viene por el agua, ¿no? Muchas veces no le prestamos atención y es muy importante que hagamos evaluaciones periódicas del agua. En cuanto a la detección, el celo y servicio, empezamos con la detección de celo, ¿no? Este debe de realizarse el mismo día del destete, ¿no? Debe hacerse de manera lenta y metódica. Si es en las mañanas, preferiblemente hacerlo luego de haber alimentado a la hembra para que ésta esté tranquila y tampoco tengamos signos inequívocos del celo, ¿no? Hacerlo 2 veces por día, en la mañana y en la tarde. Recuerden que hay hembras que pueden entrar en la mañana y algunas en la tarde, por eso es que hay que hacerlo 2 veces al día. Siempre, como les voy a decir, es muy importante la presencia del berraco. Esto ténganlo bastante presente. Si no trabajamos con el berraco o con el celador, digamos, delante de las hembras, créanme que vamos a tener muchos problemas en cuanto a parámetros productivos. Hay hembras que no van a ciclar o se nos va a pasar los celos, ¿no? Tenemos una serie de problemas. Es muy importante que trabajemos con la presencia del berraco. Y hacer un marcaje de las hembras, podemos hacerlo con estos famosos marcadores de colores, marcando el dorso de la hembra de las que entren en celo en la mañana y las de la tarde con otro color, o diferenciarlas por marcas, digamos, que hagamos, ¿no? Ahora les voy a hablar por qué es importante la presencia del berraco, de la que lo estaba mencionando, ¿no? En base a la manifestación de celo de las hembras, ¿no? Si nosotros simplemente hacemos una presión del dorso de la hembra sin la presencia del berraco, vemos que solo 48% de las hembras presentarían celo, ¿no? Lo cual es muy bajo, por eso le digo que hay muchos problemas de no trabajar con el berraco, ¿no? Si hiciéramos esta presión, pero a esto le sumamos que la hembra esté cerca al berraco y lo escuche, vemos que sube bastante el porcentaje, ¿no? Va a 71% que estas hembras puedan presentar celo. Si nosotros combinamos la presión más el olor del berraco, ya sea a través de un trapo o algo que tenga el olor al berraco, tenemos un 10% más, 81%, ¿no? Y ustedes dirán que, wow, es bastante alto, pero no es suficiente, ¿no? Si nosotros combinamos el olor más el sonido y la presión, vemos que obtenemos un 90% de que estas hembras puedan entrar en celo, ¿no? Pero si nosotros combinamos todo lo anterior, es decir, la presión, hay olor, señales sonoras, visión incluso del berraco, lo que quiere decir que está la presencia física del berraco delante de las hembras, garantizamos que el 97% de estas hembras entren en celo. Por eso es importante que trabajemos con el berraco, señores. Como ustedes pueden ver, esto es muy importante, ¿no? Con esto no vamos a cometer errores, que el berraco esté delante de la hembra, esta va a manifestar los celos, hacemos la presión, la hembra se pone dura y se mantiene inmóvil ante el RTM, que es el reflejo de tolerancia de la monta,
¿no? Y nos confirma que está en celo y podemos hacer el servicio. Los signos de celo, muchos de ustedes ya los conocen, pero vamos a repasar brevemente. Las orejas de las cerdas son erguidas, no necesariamente la de todas, así que hay que tenerlo en cuenta. Se observa un bajo consumo de alimento, ¿no? De todas maneras hay que estar alerta y de repente la hembra A o B haya dejado de comer por alguna otra razón, estar al pendiente con el termómetro. Generalmente las hembras se quedan inmóviles cuando hacemos presión en el dorso. Algunas tienen un gruñido característico, ¿no? Y la vulva la vemos ligeramente inflamada, de un color más rojizo, y muchas veces esta tiene alguna descarga a través de la vulva, mediante transparente y a veces blanquecina, ¿no? Hay que saber diferenciar muy bien también para no caer en el error de confundir con alguna infección, ¿no? Hoy en día hay algunos que trabajan con inseminación artificial intrauterina acá ya, por eso la pongo. Trabajamos con dos, inseminación artificial tradicional y la intrauterina, ¿no? La tradicional generalmente se recomienda para hembras que entran en celo tarde, ¿no? Digamos que la destetamos y están entrando en celo en los últimos días, en el día 6, 7 tal vez, ¿no? O hembras que por el contrario ciclan muy temprano o entran en celo muy temprano. Quiere decir que la destetamos y, por ejemplo, la destetamos en la mañana y está entrando ya en celo, o en la tarde entra en celo, ¿no? A las primerizas, recuerden que tiene el celo bastante corto, entonces por eso se usa la inseminación artificial tradicional en primerizas para garantizar, digamos, que hay una buena fecundación. Y en hembras problema, llámese hembras que tienen problemas de abortos, repeticiones, infecciones, ¿no? Y la inseminación artificial intrauterina, digamos que lo recomendamos para esas hembras, digamos que son el top dentro de nuestra granja, ¿no? Que ciclan dentro de lo normal, ¿no? Luego del destete, del día 3, 4 o 5, digamos. Este es un esquema también de inseminación para que se den una idea, ¿no? Partiendo del momento que la hembra presenta el celo luego del destete, ¿no? Y esto es para un esquema tradicional, digamos, que se realiza a 3 servicios, ¿no? Siempre recordando que las hembras que más tarde entren en celo van a ser tratadas como una chanchilla, digamos, porque el celo es más corto, ¿no? Es por eso la importancia de hacer el servicio antes. Tiene un esquema para que se den una mejor idea cómo funcionan las dos inseminaciones artificiales, ¿no? La A es la tradicional y la B es la intrauterina, ¿no? Ustedes pueden ver, esta es la cánula que se usa para la intrauterina, y una cánula normal sería la de acá, que solo llega hasta la cervix. Tendremos que también hablar de lo que son las fallas reproductivas. Tenemos las tempranas, ¿no? Generalmente estas, si las tenemos, es porque ha habido una falla en la detección del celo, una cubrición tardía, hay pocos embriones, hay peleas o traslados tempranos de las cerdas o cerdas gordas, o problemas de micotoxinas. Tenemos los celos, las repeticiones regulares, quiere decir que está dentro del ciclo de la hembra. Sabemos que ciclan 21 más o menos 3 días, ¿no? Por eso se llaman regulares. Generalmente acá ha habido un fallo en la fecundación, en la implantación del embrión o en la calidad del servicio, como hemos hecho el servicio nosotros, ¿no? O algún problema en la dieta, con la cantidad de repente de alimento o la calidad, ¿no? Para eso habría que evaluar bien y si de ser el caso, habría que ir a la ración y hacer los ajustes necesarios, ¿no? En lo que sea nutrientes, energía, proteína, todo lo que haya que ajustar. Tenemos los irregulares, donde generalmente acá puede haber habido muerte embrionaria, alguna infección, ¿no? En el tracto reproductivo, o la hembra ha tenido alta temperatura o alguna enfermedad que le haya producido fiebre, o problemas con las micotoxinas, ¿no? Tenemos las fallas reproductivas tardías. Acá podemos haber tenido falla en la detección de celo, no se nos ha pasado los celos, digamos, o ha habido muerte embrionaria, o podemos haber tenido problemas de abortos, ¿no? Las causas de los abortos generalmente son por enfermedades como el PIRS, el parvovirus, leptospira, ¿no? O otras enfermedades que hacen que suba la temperatura en la hembra.
estrés, peleas, cambios bruscos, incluso la misma estación del año, ¿no? Influyen bastante en el tema de los abortos. En cuanto a las vacunaciones, también este es un esquema tipo para que ustedes tengan una idea qué es lo que podrían manejar, no necesariamente es lo que tienen que hacer, pero es bastante acertado lo que muchos manejan en granja. En cuanto a enfermedades, bueno, hablemos de las enfermedades que básicamente encontramos en el área de gestación, en la parte reproductiva, digamos. Es el parvovirus, es una enfermedad que generalmente causa infertilidad en primerizas, es un virus que no lo podemos erradicar de la granja, por eso es que hacemos vacunaciones periódicas contra esta enfermedad, ¿no? No hay tratamiento, solo hacer vacunaciones, ¿no? Y se puede hacer algún tipo de diagnóstico, digamos, en laboratorio. Tenemos también lo que es la leptospirosis, ¿no? Esa enfermedad también, para esto vacunamos, digamos, con la vacuna triple de parvo, lepto y erisipela, ¿no? Esta es una enfermedad que tiene varios serotipos y serovares, digamos, ¿no? Algunas lesiones que ustedes pueden encontrar, generalmente es ictericia, por eso es bueno revisar las mucosas a veces, incluso la necropsia, vemos carcasas con ictericia o nefritis intersticial en los animales, ¿no? La erisipela, bueno, hoy en día no conozco muchos casos de erisipela, bueno, yo no escucho hace tiempo. Estas son algunas lesiones características en forma de rombo, ¿no? O un agrandamiento del vaso, ¿no? Digamos, esta vacuna para este animal también va dentro de la triple, lo que es parvo, lepto, erisipela, como le decía, y también se puede hacer un diagnóstico a través de laboratorio, un cultivo bacteriano o PCR, digamos, para detectar la enfermedad. La ileitis también es otra enfermedad que impacta bastante, ¿no? Sobre todo en primerizas, ¿no? Generalmente vemos que la piel se pone pálida, el animal está decaído, y muchas veces vemos que las heces la bota como brea, ¿no? O petróleo, oscuras, y hay que actuar rápidamente con algún tipo de antibiótico para hacer que esto vuelva a la normalidad, ¿no? Si no nos damos cuenta, el animal, créanme que se puede ir de 2 a 3 días fácilmente, ¿no? Y bueno, lo único es hacer tratamiento con antibióticos, y hoy en día les puedo decir que ya hay una vacuna comercial acá en el mercado que ustedes pueden preguntar, que creo que sería mejor que estar usando continuamente algún tipo de antibiótico, ¿no? Preferible es la vacunación. La enfermedad de Glasser también, ¿no? Famosa enfermedad de las granjas modernas, ¿no? Estas son algunas lesiones que se pueden ver en reproductores. Generalmente no es una enfermedad que se vea comúnmente en reproductoras, pero sí, ya ha tenido contacto con el agente, lo que generalmente observamos es bastante presencia de fibrina dentro de cavidad torácica y abdominal, incluso inflamación de las articulaciones con acumulación de fibrina, ¿no? Y pericarditis, también vemos bastante, ¿no? También se puede hacer el diagnóstico en laboratorio, ¿no? Y esta enfermedad sí es sensible a una gama bastante amplia de antibióticos, ¿no? Que ustedes pueden revisar y hacer los tratamientos oportunos, ¿no? O podrían también, si es bastante la incidencia, hacer las vacunaciones, porque también hay vacunas para esta enfermedad. Y bueno, el famoso PIRS, casi todos lo conocen, el síndrome reproductivo y respiratorio porcino, ¿no? Generalmente esto lo que desencadena nos afecta esta enfermedad porque lo que nos ataca acá son los agentes secundarios. En la parte reproductiva generalmente podemos ver problemas de abortos, sobre todo en el último tercio, animales que repiten constantemente, alaxia, mastitis, ¿no? Por ahí una que otra que comienza con las orejas de coloración azul, ¿no? Esas son algunas características que vemos con esta enfermedad, ¿no? Actualmente no hay tratamiento para esta enfermedad acá. Lo que podríamos hacer es tomar bastantes medidas de bioseguridad, tratar de no ingresar animales portadores de esta enfermedad, ¿no? Exigir certificado de cualquier animal que compremos, libre de PIRS. En cuanto a bioseguridad, tendríamos que evaluar todos los factores, digamos, por los cuales podría ingresar alguna enfermedad a nuestra granja o algún agente contaminante.
Estos son casi todos los vectores que nosotros podríamos tener en consideración, ¿no? Tanto sea el transporte, los animales domésticos, roedores, personas extrañas a la granja, el agua, como les decía, ¿no? Todo esto hay que evaluar constantemente para ver en dónde estamos teniendo alguna falla, ¿no? Algunas consideraciones que hay que tener en cuanto a bioseguridad: ubicar la granja, les recomiendo, lejos de cualquier otra explotación porcina, ¿no? Recuerden que virus y bacterias tienen una gran capacidad de viajar en el ambiente y tranquilamente una granja con algún tipo de problemas podría infectar nuestra granja, ¿no? Generalmente tener corrales de recepción o cuarentena lejos de la granja, si no se puede, pues dentro de la granja, pero en un lugar lo más alejado que se pueda, a un extremo de la granja, ¿no? Para que los animales puedan hacer la cuarentena y luego que acabe, poder incorporarlos dentro del acto. Como les decía, no comprar animales de dudosa procedencia, siempre exigir algún tipo de certificación de que estos animales sean, digamos, no sean portadores de ninguna enfermedad, ¿no? O de preferencia comprar reproductores en alguna casa genética, ¿no? Evitar el ingreso de visitas es muy importante, delimitar, ¿no?, antes del ingreso a la granja una zona limpia y una zona sucia, donde nosotros podamos desechar la ropa que llevamos, ¿no? Podemos tomar una ducha, si es que hay las posibilidades, o hacer un baño seco, hacer un cambio de ropa e ingresar a la granja, ¿no? Tener un alimento inocuo, comprar materias primas de calidad, ¿no? Para asegurar un buen alimento, ¿no? Como les decía, un agua de calidad, también análisis periódicos, evalúen bastante lo que es el tema del agua, por ahí puede venir algún tipo de problema, ¿no? Y les diría que es muy importante siempre establecer un control de insectos, pájaros o de retización, ya que, como le digo, estos son portadores muchas veces de las enfermedades o problemas que ingresan a nuestra granja, ¿no? Por eso es muy importante que esto ustedes los tengan bien claros y siempre lo tengan establecidos, digamos, dentro de su granja o explotación, ¿no? Bueno, eso es todo lo que yo les quería mostrar el día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias. Gracias, chicos. Muy buena la presentación, Mirko. Entonces, empezamos con las preguntas del público. Tenemos algunas preguntas. Lisbeth Yucra pregunta, ¿qué diferencia hay entre criar con comida de casa y supongo que y alimento balanceado, ¿no? Bueno, si quieres respondes tú, Raúl, y yo te puedo Claro. botar algo. Bueno, justamente la mejora genética que se ha dado de los animales con el tiempo ha sido básicamente para que sean productivamente más óptimos. Entonces, al ir cambiando, habiendo una selección constante de animales, esto se modificó sus requerimientos nutricionales, como se los mencioné de antes. Criar un cerdo es como hacer una casa, construir. Necesitamos nutrientes en las cantidades necesarias para que esa estructura se levante. Desgraciadamente, cuando nosotros utilizamos un alimento casero, la famosa sopa, esta no tiene la composición nutricional ideal para el animal. No con eso quiero decir que el animal va a morir si le damos eso, ¿no? Porque el animal está mucho más agradable, porque el animal es muy especial. Pero si no retrasamos todo su proceso productivo. Y esto nos puede tener muchos problemas, más aún en las cerdas gestantes, porque están creando un nuevo cerdo. Generalmente, para una idea, un alimento húmedo tiene solamente 20% de materia seca. Un alimento seco, un alimento concentrado balanceado, tiene de 87 a 90% de materia seca. Y acuérdense una palabra que de antes les dije, balanceado, lo que necesita el animal y lo que tiene el alimento, balanza. Si nosotros damos un alimento casero, desgraciadamente, está así por sasá y no va a poder aprovechar el animal como debería ser. Entonces nos trae muchos problemas. Y aparte, los problemas sanitarios, bueno, muchas cosas más. O sea, la recomendación siempre ha sido trabajar con alimento balanceado en todas las etapas. En todas. Sí, bueno, acotando algo a lo que tú dices,
Es muy fácil darse cuenta, ¿no? Les diría que un animal que nosotros llevamos al mercado, un animal de engorde, lo van a notar porque tiene una serie de características muy diferentes a un animal criado con alimento balanceado. Incluso lo más fácil de notar, le digo, es la pérdida por goteo de esos animales. Gotean bastante, tiene una grasa amarillenta, ¿no? Producto de lo que nosotros damos, ¿no? Porque le damos comida, resto de comida, qué sé yo, y obviamente hay una serie de grasas saturadas, insaturadas, qué sé yo, que forman esta acumulación dentro del animal, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado y además que van a gastar al final más tiempo y dinero. Eso es lo que ustedes tienen que evaluar. Tiempo, y muchas veces decimos, no, pero con esto me sale barato, pero hay que evaluar los días que nosotros llevamos al mercado versus un alimento balanceado, ¿no? Créanme que el alimento se paga, señores, se paga, así que usen alimento balanceado. Ok, Mirko, muchas gracias. Fernando López pregunta, ¿qué porcentajes de proteína y carbohidratos se recomiendan en cada tercio de la gestación? Básicamente, se utiliza casi siempre una misma dieta. Lo que varía es un poco la cantidad de alimento que damos, es básicamente. Pero si es que a mí me dijeran, ingeniero Raúl, ¿me puede formular para cada etapa? Sí se podría hacer, pero es muy complicado. El animal necesita aproximadamente 14.5 a 15% de proteína en toda esta etapa. Y de energía aproximadamente de 3.15, o sea, 3.15 megacalorías por kilogramo. Y se puede elevar, en el último TO6 sí se podría elevar a 3.25 tranquilamente. Y te daría muy buenos resultados. Pero siendo realistas, hacer un manejo por etapas, una dieta por manejo es muy complicado. Sería lo ideal, es lo que todo el mundo quisiese hacer. Pero ahora la práctica es relativamente muy complicado porque inclusive tendríamos que hacer dietas para primerizas y para animales ya con experiencia. Lo que yo recomiendo generalmente es esto. El animal tiene un consumo promedio en primerizas de 2 kilogramos a 2 kilogramos y medio, y 2 kilogramos y medio las que ya tienen experiencia. Aprox. Nosotros en el primer tercio le debemos quitar un 10 a un 15% del alimento, todo dependiendo de la conformación del animal. Es muy importante, el ingeniero Mirko también lo ha vuelto a recalcar. Nosotros empezamos de esa parte. En el segundo tercio, lo que tiene que comer el animal, 2 kilogramos y medio, 2 kilogramos y medio si ya tiene múltiples partos. Y en el último tercio, ahí sí, podemos subir un 20%, si son 2 kilogramos, sería aproximadamente 2.200 a 2.300 tranquilamente, inclusive podemos llegar a 3 en cerdas, ya que sabemos que van a tener de alta producción más de 15 lechones, tranquilamente. Acuérdense que en el primer tercio, si damos otros excesos, esos excesos de nutrientes se van a acumular como tejido adiposo, que es malo. Mientras que en el último tercio es básicamente el desarrollo de leche. Con ese planteamiento me gustaría que trabajen y vean que es mucho más eficiente el manejo del alimento. Sí, bueno, Ok, aparte recuerda como mencioné en el tema de las fallas reproductivas, hay que tener cuidado con la dieta, justo lo que mencionas, ¿no? Si tenemos exceso de energía, proteína en determinada etapa, podemos producir incluso muerte embrionaria, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado y como tú dices, a veces es bastante complicado manejar diferentes dietas, uno por tema de presupuesto, tú mejor que nadie lo debes saber. A veces al final se elevan los costos tendríamos que manejar gestación 1, gestación 2, un preparto y posiblemente pasar luego al alimento de lactación, ¿no? Pero esto, la verdad es que conozco, bueno, cuando trabajaba en producción, eh, conozco particularmente un par de casos que hacían esto, pero la verdad es que era bastante inviable, ¿no? Por eso hoy en día creo que se opta por trabajar con un alimento de gestación bastante balanceado y el último tercio quizás dar un alimento de lactación que ya es más rico en energía y podemos ganar peso en el lechón, ¿no? Mucha gente dice que el último mes ya le da exactamente la lactación. Es una práctica también muy conocida. ok. Carlos Vega Castañeda pregunta justo, ¿cuánto debe comer una cerda en la etapa de gestación? Ya justo la respondimos, un promedio de 2 Sí, kilogramos. bueno, sí, y es básicamente como mostré yo el cuadro, si partimos de la base de que destetamos y vamos a volver a servir esa hembra, hay que primero evaluar la condición corporal, como le dije, si es una hembra que salió bastante delgada, lo ideal es
subir el consumo de ese animal de 3 kilos hasta 3 kilos y medio, depende de la concentración de tu dieta, ya es lo que mencionaba Raúl, o si es muy gorda, como les decía, por el contrario, bajar la dieta, ¿no? Bajar de 1,5 kilos hasta 1 kilo, ya eso depende mucho cómo manejas tú la dieta, ¿no? Pero te diría que te guíes por lo que es la condición corporal. Ese es el punto de partida, ¿no? Ok, no tiene que ver con la gestación, pero Carlos Vega Castañeda pregunta, ¿por qué se les cortan los colmillos a los lechones? Bueno, A ver, Mirko. esa es una práctica, te diría que incluso hoy en día muchos se están dejando, ¿ya? Porque, te digo, he tenido una experiencia de que, por consejo de un amigo, no descolmillé algunos lechones, pero en lo que son primerizas, ¿no? Y obviamente manejando los lechones dentro de lo que es la cantidad de pezones que tiene la hembra, no tienes ningún problema. Antes se descolmillaba porque obviamente muchas veces había exceso de lechones, qué sé yo, estos pelean por la teta y generalmente producían lesiones en los pezones. Pero si nosotros hacemos una buena homogenización de camadas, con la cantidad de lechones por pezones adecuada, y trabajando con las primerizas sin descolmillar, créanme que funciona también, ¿no? Pero si optan por descolmillar, hay que tener bastante cuidado para no producir lesiones en las encías de los animales, ¿no? Ok, y ahora con las líneas genéticas que tienen tantos lechones, entonces ¿es más factible el descolmillado o no es recomendable? Como te digo, eso queda a criterio de cada uno. Yo he tenido las experiencias descolmillando y sin descolmillar, pero te diría que para descolmillar tiene que ser una persona que realmente sepa descolmillar, tiene que hacerlo a ras para que no quede ninguna punta, nada que el mismo lechón pueda lesionarse o pueda producir algún tipo de infección en el animal. Muchas veces no nos damos cuenta, no lo revisamos y rápidamente se hacen lesiones, incluso hasta se abusanan, ¿no? Y mueren los lechones y no nos damos cuenta, ¿no? Wow, qué terrible. Entonces, mejor no hacerlo si no lo hacen bien. José Correcto. Joter Luces pregunta, ¿qué ventajas tiene usar Procreatin a diferencia de otras bacterias? Creo que ahí hay que aclarar, Raúl, de repente tú Es una respondes bacteria. esta pregunta. No, Exactamente. bueno, el Procreatin es una levadura viva, es un probiótico, es un producto que tiene múltiples funciones, que trabaja muy bien en todas las etapas de cerdos. Su primer efecto es que modula muy bien la flora bacteriana del intestino, que da un clima ideal para que se desarrollen bacterias benéficas, por las lactobacillus, por ejemplo, el lechón que es predominante para que tengan un buen peso distético. Y, pues, y a la bajada también. Y en las madres me ayuda también mucho a mejorar el sistema inmunológico, en gestación básicamente. Ayuda bastante esto. Transmite ya una inmunidad pasiva mediante la placenta al lechón. Pero lo más importante es que en el momento de la lactación, en la etapa de lactación, va a producir la mayor cantidad de leche y con una mayor riqueza de anticuerpos, el calostro. Es lo más vital, y eso nos garantiza que el animal va a tener muchas mayores opciones de respuesta a la infección del medio ambiente. En otras palabras, subimos su porcentaje de éxito. Si se puede decir que un lechón tiene un porcentaje de sobrevivencia de 70%, podemos elevarlo tranquilamente a un 85 o un 90%. Eso representa el éxito. Ya tenemos muchas experiencias, el producto trabaja muy bien, mi médico lo ha trabajado bastante tiempo, y sí, se nota la diferencia cuando se trabaja con este producto. Si quieren utilizarlo, para mí, gestación y lactación son las etapas ideales para que lo utilicen y vean la diferencia, porque la diferencia es marcada. Ok, gracias, Raúl. Luis Alberto Moreno Ayala pregunta, según la mejora genética de la reproductora, ¿es suficiente el ancho de 60 centímetros de la jaula de gestación? Te diría que va de 60 hasta 65 centímetros, ¿no? Sin problema alguno. Sabemos que los animales son bastante grandes, pero te puedo decir con toda confianza, en mi experiencia, ¿no? Que con 65 incluso a veces es mucho, ¿no? El animal tranquilamente se echa, se para, come, ¿no?
Lo que tendrías que tener cuidado te diría más es en dónde pones el anclaje de la jaula, ¿no? Muchas veces cometemos el error y ponemos el anclaje bastante juntos al medio los dos muy juntos. Es ahí donde el animal tiene problemas para echarse y generalmente se lesiona los cascos, ¿no? Pero si con ese diámetro que te he dicho y pones bien los anclajes, una buena distancia, ¿no? Calculando cómo se echa la hembra, no deberías tener mayores problemas. Ok, Mirko, gracias. Sósimo Quispe Huerta pregunta, en marranas prolíficas se observa desuniformidad de peso de los lechones al nacimiento. ¿Cómo lograr uniformidad de peso? Bueno, Raúl, ese es tu tema porque es nutricional, básicamente. Sí, es exactamente, te iba a decir, acá ya no es tanto manejo, ¿no? Siempre con una hembra prolífera definitivamente va a haber lechones que tienen mejor desarrollo que otros. Entonces, acá justamente viene darle las opciones, si es que la cerda ha tenido un buen proceso de gestación, donde no ha mantenido su condición corporal estable, no se ha engrasado tanto, entonces esta me va a dar los nutrientes suficientes. El trabajo que nosotros tenemos que hacer es 15 días antes del parto, de la fecha probable de parto. Inclusive a veces uno, como dijo Mirko, damos alimento de lactación un mes antes. ¿Con qué finalidad? De no solamente nutrir a los lechones, sino también de repotenciar al animal, darle reservas, porque en el momento sabemos que los primeros 21 días el animal tiene una producción de leche, pero abrumadora. Una cerda puede producir tranquilamente de 12 a 14 litros de leche, tranquilamente. Se parece a una vaca. Entonces lo que necesita justamente en ese momento es una calidad nutricional ideal. Utilizar productos, como de antes lo mencionábamos, como el proteín, una dieta elevada en aminoácidos, en minerales orgánicos, en vitaminas de alta calidad y asimilación, garantizan que estos lechones tengan una fuente de nutrientes a nivel de la leche. Eso es importantísimo. Pero como le vuelvo a decir, es preparar la cerda 15 días antes mínimo, ideal un mes antes, mejor, y vamos a tener resultados muy viables. Nosotros vamos a poder comprobar eso a partir de los 3-4 días, cuando ya empecemos a ver una ganancia de pesos y una mejor uniformación del lote de animales que tenemos. Pero vuelvo a indicar, este trabajo no se puede hacer en el momento, es preparar al animal. Nada se logra de la noche por la mañana, nada logramos. Es por eso que les vuelvo a comentar que este es un trabajo. Hablando, otra pregunta para ti, Raúl Asensio Guamán. ¿Es bueno alimentar con alfalfa y papa como complementario? Bueno, el animal es omnívoro por naturaleza, pero tenemos que ser un poco críticos en esta parte. Si es un omnívoro puede comer vegetales, proteínas, comer carne sin ningún problema. Pero justamente nosotros tratamos de darle insumos que tengan alta cantidad de materia seca, o sea, que tengan mayor cantidad de nutrientes. Una papa, por ejemplo, tiene una muy buena fuente de carbohidratos, pero tiene más del 50% es agua. Entonces estoy diluyendo nutrientes y darle a un animal que coma algo por la boca, un alimento con alta cantidad de agua, me quita espacio a nivel del estómago. Más el agua que va a tomar me quita espacio para en verdad lo que yo necesito, que va a nutrir al animal. Entonces, mi recomendación es no utilizar estos productos porque me rompes el equilibrio del alimento balanceado. Desgraciadamente, hay que ser muy terco. Pero si nosotros damos algo más, la balanza ya se inclinó. El inclino, desgraciadamente, quitamos beneficios al animal. La alfalfa es una muy buena fuente de vitamina C, pero a veces puede venir contaminada porque a veces viene regada con aguas de dudosa procedencia y me puede traer problemas gastrointestinales. O sea, no dudo que sea una buena fuente de nutrientes, pero puede tener más problemas que beneficios, en verdad. Lo mismo con la papa, que puede venir ya fermentada, el animal ingresa problemas diarreicos y pierdo todo lo que he hecho. Acuérdense que un día de diarrea significa 4 días que el animal por lo menos no va a crecer nada, al contrario, tiene que bajar de peso. Es muy importante eso. Ok, Raúl. Edgar Atajo pregunta, ¿el parvovirus se puede aplicar cuando está gestando o solo después del parto? Mirko.
¿El parvovirus se puede aplicar cuando está gestando o solo después del parto? Lo ideal es Sí. que, obviamente, lo tienes que poner en lo que es gestación. Hoy en día ya no se trabaja la vacuna de parvovirus en la maternidad. Esto justamente porque hablamos de animales hiperprolíficos, ¿no? Que tienen un desgaste tremendo. Sumado a eso el tema de las enfermedades como el PIRS hoy en día. Por eso esta vacuna ahora se maneja en lo que es la gestación, como les mostré, ¿no? Alrededor del día 60 de gestación se pone esta vacuna, ¿no? Y en primeriza recuerden que son 2 dosis, ¿no? Ok. Desde Cajamarca tenemos la pregunta de José Carlos Guamán Chacha. Él tiene 4 preguntas y también los felicita por la ponencia. La primera Gracias. pregunta es, ¿cuál es la importancia del porcentaje de fibra en dieta de gestación y cuánto es recomendable utilizar? Ya, empezamos con la primera entonces. La fibra es muy importante en gestación, definitivamente. Da a prevenir problemas de, básicamente, de estreñimiento, que es muy común en esta etapa. El porcentaje de fibra que yo recomiendo no debe pasar de 6%. He visto que han llegado hasta 7%, pero esto siempre y cuando utilizando otros productos dentro del alimento que me ayuden a mejorar el aprovechamiento de esta fibra. En gestación, el animal tiene un sistema digestivo muy óptimo que me permite este porcentaje, lo cual no me permitiría poner el mundo utilizarlo, por ejemplo, en pseudo engorde. En engorde no puedo utilizar este porcentaje. Podemos que ya la madrona que tiene un tiempo de vida de más de un año, año y medio aproximadamente mínimo, entonces tiene un sistema digestivo más que óptimo, nos ayuda muchísimo, en verdad. Además que la fibra también ayuda a mejorar la microbiota a nivel intestinal, es importante. Y en otras palabras también nos ayuda a que el animal mantenga la línea. Ok. La segunda pregunta ya la han respondido. Él dice, ¿qué pasaría si en las 4 semanas se utiliza dietas ricas en energía o una sobrealimentación? Entonces, esa ya está respondida. Y la pregunta número 3 es, ¿cuál es el efecto de la rotación de berracos de diferente líbido? El efecto de la rotación. De Bueno, berracos de diferente líbido. si me hablas de líbido, te diría que según como él ha preguntado, la libido no tiene, es indiferente de la respuesta genética del animal, ¿no? La libido no tiene nada que ver. Si hablamos en tema de celadores, te diría que obviamente sí es recomendable buscar un berraco que tenga esta característica de un líbido para que pueda fomentar que la hembra entre en celo, ¿no? Pero de ahí, si hablamos de un berraco que se usa para inseminación, digamos, el líbido creo que es indistinto de cada uno, ¿no? Ya tendríamos que ver otras cosas como la evaluación seminal, ¿no? Cómo está ese semen, morfología, el movimiento que tengan los espermatozoides, anormalidades, concentración, todo eso, ¿no? Pero la libido es indistinto. Hay animales que tienen más libido, otros menos libido, pero no tienen nada que ver con la calidad del semen, ¿no? Ok. Samuel Marcos Valentín pregunta, en algunos estudios se menciona que el aumento de alimento en el último tercio de gestación no es tan influyente en el peso al nacimiento del lechón como sí lo es el flushing antes de la inseminación, ya que el éxito está en la calidad de óvulos. ¿Qué tan cierto es esta tesis? Sí, efectivamente, el flushing es recomendable, ni bien sacas a la hembra de maternidad. Sí es un trabajo que algunos, no todos lo hacen. Como te digo, ya va a depender mucho del tipo de dieta que tú manejes, en realidad, ¿no? Pero sí es una práctica habitual. El flushing, justamente, ¿qué es lo que buscas con el flushing? Es un poco lo que yo les explicaba en el cuadro de alimentación. Es buscar que antes que la hembra entre en celo, tratar de recuperarla un poco para que pueda tener una buena producción de óvulos, nada más, ¿no? Y eso de que en el último tercio no está comprobado, te podría mostrar unos estudios que sí dicen incluso que sí se gana peso. Bueno, acá como dicen, entre gustos y sabores, no he escrito los autores, pero
Tenemos las dos partes, digamos. Claro, básicamente Ok. en la última etapa, lo que se busca es que el animal tenga una mayor oferta de proteína y energía, porque básicamente estamos haciendo que con eso haya mejor desarrollo de los órganos internos de los neonatos, de los lechones. Que pasa en el momento al nacimiento, el animal tenga un peso no significativo, pero en el desarrollo de la primera semana se ve, sí, un desenvolvimiento mucho más óptimo. Eso sí, garantizo. Como le vuelvo a decir, lo que nosotros también depende mucho del éxito de los flushing o la sobrealimentación en el último tercio, va dependiendo de la condición corporal del animal. Todo depende de eso. Si es que el animal está en una buena condición corporal, estas técnicas, estos manejos que hacemos, a veces no son necesarios. Todo depende del animal, cómo lo estemos llevando, cómo lo hemos preparado desde el comienzo, desde que hace una canchilla. Hay que tener muchísimo cuidado. Ok. Carlos Vallejos pregunta, ¿qué tan importante es la ubicación de una granja en relación a las horas luz como el viento? Bueno, es muy importante porque, al igual que nosotros, necesitamos luz para sintetizar las vitaminas. Es muy importante. Sin luz solar no podremos sintetizar muchas de las vitaminas que son importantes en la reproducción. Una de ellas es la vitamina E, por ejemplo, ¿no? El selenio. Entonces, es muy importante eso, tomar en cuenta la orientación muchas veces del galpón y también por temas digamos, en temas de cuando es verano, para no dejar que el sol nos golpee durante tantas horas de un lado y el animal que muchas veces se insola, le da insolación o, simplemente le sube la temperatura, le produce fiebre o malestar del hecho de que todo el día le esté dando el sol de un lado, ¿no? Básicamente por eso es, ¿no? Pero sí es por el tema de sintetizar algunas vitaminas. No sé si Raúl quieres decir algo más. No, básicamente eso, o sea, Ok. siempre influye mucho. Sabemos que el sol es muy importante, como lo acabo de mencionar, por la vitamina D, que es la vitamina que dio la evolución a toda la industria pecuaria de estaular animales, de confinarlos. Es muy importante. Definitivamente eso influye mucho y también las temperaturas que pueden acabar el pasaje del aire, el viento, también es muy importante. Nosotros buscamos tener una buena aplicación porque eso definitivamente baja los problemas sanitarios, porque sabemos que cuando hay alta concentración de amoníaco, problemas siempre va a haber. Es muy importante eso, hay que tener en consideración y hay que manejarlo bien también. Ok, ya tenemos todavía muchas preguntas y ya no tanto tiempo, así que José Gómez pregunta, ¿por qué hay que bajar la ración de alimento en los primeros días de gestación y a cuánto sería considerando una marrana en condición corporal óptima? Y En bueno, creo que condición ahí corporal. se está confundiendo un Uh-huh, poquito porque yo no hablé de bajar la ración, a uh-huh, excepción que sea, vuelvo a decir, partimos de la condición corporal, a excepción que sea una hembra que esté muy gorda, ¿no? Que sí uh-huh, deberíamos bajar la ración para tratar de bajar la condición corporal y obviamente también hay una buena producción de óvulos, una buena implantación y no tenga problemas al uh-huh, parto. Solo en esa condición he dicho que es necesario bajar el alimento. Si es una hembra que está en estado óptimo, al uh-huh, contrario, dije que incluso los primeros días, lo mencioné, volviendo al tema de flushing, aumentar un poco uh-huh, el consumo de alimento para lograr una buena producción y una buena implantación de embriones, ¿no? Y si es una uh-huh, hembra muy delgada, lo ideal es sobrealimentarla para tratar de recuperar la condición lo más rápido posible, ¿no? Y si por el contrario no se puede, pues lo más recomendable te diría es que dejes pasar un celo, ¿no? un celo más. Pero Ok, también se ha entonces visto, ya le debe haber, pero también, como digo, también se ha visto casos, como, bueno, y a mí sí, generalmente, como son cosas que siempre conmigo que hablamos, bueno, a mí particularmente, que cuando veo un animal un poco lleno básicamente en cerdas de segundo, tercer parto, que desgraciadamente están un poquito subida de peso, la recomendación es bajarla. En primerizas, nunca lo recomiendo, porque la primeriza sigue creciendo. Pero en animales sí que ya tenemos un problema de sobrepeso, en animales que han constituido un poco más de condición corporal que tengan grasa, ahí sí, porque se ha demostrado así que cuando hay un excedente en la energía, esta vamos a tener la acumulación de grasas y esto sí, baja la implantación de los óvulos a nivel de cuernos uterinos. Eso sí está demostrado.
solo en ese caso. Ok, quedó claro entonces. Gonzalo Mío pregunta, estimados, ¿cómo prevenir o mitigar el efecto del estreñimiento en cerdas en gestación? ¿Y qué tratamiento seguir si se llega a tener cerdas estreñidas? Fibra. El uso de la fibra. Justamente antes hablamos del uso de la flecha, su producto de trigo. No se recomienda mucho en animales de borde, por ejemplo, los porcentajes son un poco más medios que en gestación. Esto nos ayuda mucho a mejorar el tránsito de los nutrientes a través del tubo digestivo. Es muy importante cumplir esa función. Ahora, habría que tomar otro factor en cuenta que lo vengo mencionando y muchas veces no le prestamos atención. Te diría, si tienes problemas de hembras en gestación que están estreñidas, te diría que también verifiques los niples, cuánta agua botan, ¿no? El caudal que tiene y si la hembra efectivamente está tomando la cantidad de agua que debería consumir. Muchas veces el estreñimiento viene porque no tiene la cantidad y disponibilidad de agua necesaria. Así pongamos toda la fibra que querramos. Claro. Si no hay agua, tampoco nos va a servir, ¿no? Definitivamente. Es por eso también muy importante, acuérdense que justo puse una laminilla donde hablábamos de la granulometría, que también juega un papel muy importante. Hay que tener también muy en cuenta ese tema. Ok. Emily Guamaní Ortiz. Buenas noches. ¿Qué diferencia existe entre marranas híbridas y marranas de alta genética? Tengo marranas híbridas que me dan promedio 11 crías y me dicen que de alta genética me va a dar 15 a 20 crías. ¿Es cierto eso? Bueno, estoy un poco confundido porque no sé a qué le llama híbridas y a qué de alta genética. A ver, más o menos lo que sospecho. Híbrida, de repente te estás refiriendo a un cruce que tú has hecho de, no sé, un York con un Eden o una Landra con un Large White, no sé. Pero generalmente eso es en lo que se basan también hoy en día las líneas genéticas, ¿no? Tienen este tipo de cruces, la línea materna de Landras por Large White y los animales que se usan como rematadores algunos sí tienen algún trabajo genético que se ha hecho ahí de mejoramiento, como te puedo dar un ejemplo como el Pietrain de PIC o PIC, que es el 408, pero es un Pietrain mejorado, digamos, ¿no? Y así vemos las diferentes casas genéticas y es lo que ofrecen, ¿no? Como en Hypor también tienen el Maxter, que también te diría es un Pietrain mejorado, ¿no? Y también todo esto lo podríamos llamar híbridos, ¿no? Porque es una hibridación, un cruce que han hecho, una modificación, ¿no? Ok. Juan Saldaña pregunta, ¿qué condiciones debe tener una cerda de pie de cría para que podamos agregar semen al animal y sea retroactiva la inversión? A ver, lo primero buscar te digo, de una muy buena línea genética que sea efectivamente materna para que te dé todas las características que necesita, fundamental que tenga buenos aplomos, buena línea mamaria y buen número de pezones, una buena vulva, que no esté ni muy arriba ni muy abajo en referencia al ano, que tenga ciertas características. Te diría que lo mínimo que debería hacer es que tu pulgar debería entrar dentro de la vulva para decir que es apta para la reproducción, ¿no? Y sobre todo con los aplomos que no tengan las patas metidas o hacia afuera, o muy rígidas, ¿no? Sin cierta flexibilidad, porque recuerda que cuando geste va a llevar mucho más peso y esto te va a jugar en contra, ¿no? Por eso es muy importante hacer todas estas evaluaciones o para seleccionar, mejor dicho, un pie de cría y decir que es apta para reproducción, ¿no? Ok, Isaí Campos pregunta, tengo una marrana que tuvo su primer celo, pero lo dejé pasar y no tiene un berraco cerca. ¿Eso puede interrumpir o alterar su próximo celo? Sí, como te decía, es muy importante trabajar con la presencia del berraco. Yo he tenido particularidades de trabajar sin berraco, porque hubo ahí un factor que no tomamos en cuenta al comprar las chanchillas y no compramos un macho, no importa de engorde, para que
haga la vez de celador, y tuve que comprar, hay un spray que venden con feromonas, pero la verdad es que no funciona muy bien, particularmente te lo digo. Muchas veces es mejor tomar un trapo con orina de berraco, creo que funciona mucho mejor, ¿no? Pero el berraco, como ya lo mostré en mi cuadro, es fundamental, ¿no? Muchas veces, si no tenemos la presencia del berraco, ya te presentó un celo, y lo más probable es que el próximo celo no sea 21 días, de repente demore más, o de repente ya no entre en celo. Es bastante complejo, ¿no? Y en todo caso te diría que si ya no hay la opción, pues como última alternativa sería el uso de algún tipo de producto hormonal, ¿no? Para poder trabajar a esta hembra, ¿no? Ok, y justamente en ese sentido va la última pregunta. Leonid Sobero, ¿qué producto se puede usar para sincronizar primerizas y multíparas? Bueno, para mí hay un productazo, no es que lo venda alguien que conozco, pero un producto Sí, seguro. que se usa mucho, no te digo porque particularmente yo lo he usado, es el Reumate, ¿no? Es un hormonal que se da oral a las hembras, lo das 18 días, luego del día 18 lo retiras y luego aplicas otro hormonal, no sé, una prostaglandina, y las hembras deberían ciclar todas el mismo día, ¿no? Ok. Y también pregunta, ¿qué raza se puede usar para mejorar la producción de crías de marranas criollas? Marranas criollas. No tengo mucha experiencia con marranas criollas, pero si quisieras mejorarlas, pucha, se tendría que hacer creo que un trabajo bastante largo para obtener animales como se producen hoy en día, ¿no? Hay que hacer un trabajo bastante largo, ¿no? Sí. La genética es algo que demora muchas generaciones, no es que se hace de un día para otro, ¿no? Sería algo bueno que inicie siempre con cerdos de carácter maternal, como son las Landras y las Yorkshire, y que tendría que trabajarla por lo menos unas 3 generaciones para tener un puro por cruces, si es que ese es el objetivo. Ok, y la última pregunta acaba de llegar. Es un trabajo. Joter Luces, para terminar, ¿venden algún producto que simule el olor del macho para que la marrana entre en celo? Sí, Dice, bueno, nosotros no vendemos el producto, pero como te digo, en el mercado sí hay un spray que es a base de feromona, de berracos dicen, y tiene un olor bastante similar, pero yo que lo he probado, se diluye bastante rápido, entonces es bien complicado y hay que acercarlo a la trompa del animal, apretarlo, que la hembra lo huela, muchas veces se molesta la hembra, dificulta bastante trabajar con este spray, la verdad. No vas a ok, obtener los mismos resultados que trabajar con un berraco. con un macho celador. Ok, Exacto. hemos respondido todas las preguntas. Hay preguntas que no han salido al aire, pero sí han sido respondidas porque se han repetido. Hay preguntas que tienen que ver con lechones que van a ser respondidas en la siguiente presentación. Invitamos a todo el público a que nos acompañen el día miércoles 22 de julio con el tema manejo y alimentación de marranas en etapa de lactación. Entonces, ahí podrán ser respondidas un par de preguntas que hacen de lechones. Muchas gracias al comedero por habernos permitido participar de su página de Facebook y brindar esta charla eh, a todos sus seguidores y los esperamos el próximo miércoles. Si quieren despedirse, chicos. Bueno, Por su tiempo. gracias Gracias. al comedero por hacernos participar de esta charla y espero que les haya servido a todo el público asistente. Muchas gracias. Igualmente, cuídense mucho, estamos ahí en contacto para cualquier cosa. Gracias. Gracias, adiós.